Inicia grabación. Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda parte de las galactosemias. Por favor, me dice cuando... Ah, bueno, voy a apagar la cámara. Ay, 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 ¿qué estoy haciendo? Esperen un momentico, que como tengo varias pantallas. Me avisan cuando estén viendo la pantalla completa. Bien, vamos entonces ahora con eh, la segunda galactosemia, que es la deficiencia de uridindifosfato galactosa 4 epimerasa, o también se le llama epimerasa, a secas, o GALE. Realmente cuando en el jergor clínico se dice tiene un GALT, tiene un GALC o tiene un GALE. Es como ustedes lo van a ver en su entorno clínico. Bien, entonces cuando hablamos de esta enzima, estamos hablando de esta que está acá. Recordemos entonces la vía, viene la lactosa, la lactasa nos convierte esto en glucosa y galactosa, viene aquí se metaboliza galactosa 1-fosfato y esto se convierte en uridifosfato galactosa. Y aquí vienen dos puntos importantes. Y es entonces como esta UDP epimerasa lo que va a hacer es que va a cambiar este carbohidrato de glucosa por galactosa. Y ahí es donde tenemos entonces la deficiencia. Entonces podemos decir que entre las galactosas es poco frecuente. El problema entonces ya como vimos es que no vamos a poder producir UDP galactosa, urindifosfato galactosa, en UDP glucosa. Este gen, que es el gen GALE, está ubicado en el cromosoma 1. Mire que aquí ya, mire que cada enfermedad, grupo de enfermedad tiene sus cositas. Aquí tenemos entonces dos tipos de presentaciones. Presentaciones no, aquí llaman es formas clínicas. Entonces, una que es el déficit de epimerasa, ¿cierto? Que se llama generalizado, y otra que no. Es decir, la presentación benigna o la presentación grave. O la forma benigna y la forma grave. Entonces, en esa forma benigna, básicamente lo que va a suceder es que el paciente realmente no presenta manifestaciones clínicas, es decir, puede llegar incluso a pasar desapercibido. Entonces, incluso consumen, pues no tienen restricción dietaria, pueden consumir la galactosa. ¿Cuándo se presenta? Cuando hay ciertos eventos drásticos metabólicos, ellos pueden llegar a mostrarlo, o por un hallazgo por casualidad, ¿cierto? Ya la forma grave es la que presenta esa acumulación de uridifosfato galactosa, que es la que lleva a esa patogénesis de la enfermedad. Muy importante, porque es que mire es decir, la vía metabólica, los metabolitos que están de por medio, entonces hacen que esta enfermedad, el cuadro clínico sea muy parecido a la de la clásica, o sea, la GALT.
Bien. Em, ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico? ¿Esto porque me quedó así? Espérate un momentico, yo miro que aquí hay una como donde no es. Ah, esto aquí pues no, qué pena, pero esta no va ahí. Ah, pero ahorita les hablo, ahorita cuando hablemos del diagnóstico, porque el diagnóstico fue que se me quedó ahí. Pero porque el diagnóstico casi que lo vemos todos juntos. ¿Listo? Bien. ¿Eh? Vení, espérate un momentico, chicos, que tengo como un problema con las diapositivas. No sé si es las flechitas del computador porque se va es como para los lados. Deme un momentico, por favor. Yo miro qué es lo que está pasando en la presentación, ¿vale? Señor Ceballos, buenas tardes. Señora Narváez, buenas tardes. Deme un momentico que es que tengo como un problema, un cruce ahí de... O sea, el computador está corriendo en forma diferente. Hola, profe. Sí, yo también se me desconectó por la conexión al internet, pero ahorita ya, Ay, es que ya, estamos como tan mal. tranquila. Sí, profe. Esperen que aquí hay como un problemilla. Esperen a ver qué es lo que está pasando con estas diapositivas. A ver qué pasa acá. Ta, ta, ta. Esperen un momentico, chico, que tengo un problema con la presentación. O sea, como si hubiera, como que cuando las organicé, no sé. No sé decirles qué pasó porque está todo desorganizado. Dale, profe, tranquila, no te preocupes. Entonces, para que eso les quede pues como bien, porque si no, allá cuando vean el video se van a enloquecer. Bueno, voy a seguir donde voy a volver a compartir. Bueno, ay, esta se me olvidó quitarla. Voy a seguir entonces. Voy a seguir esta de acá. Para la. Eso quedaría como en la parte de la introducción, ¿cierto? No sé por qué, no sé qué me pasó. Listo. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que se llama la galactosemia no clásica, que es por deficiencia de galactosa quinasa. La reconocemos Profe, como qué pena. Sí. No se están mirando las diapositivas. Ah, espera, a ver, yo veo pues qué es lo que pasa acá. Momentico, a ver. Me dicen cuando lo estén mirando, ¿vale? Listo, profe. Listo. No, profe, no se mira. Y voy a dejar de presentar y luego a presentar otra vez.
Ahora sí. Ahora sí ya se mira, profe. Bueno. Bueno, entonces recuerden que les había dicho en la primera parte que pues como por la forma en que se diagnostica y se trata alguna de estas enfermedades, entonces no se ve el diagnóstico por separado, sino que a veces agrupamos algunas de las enfermedades para hablar del tratamiento y del diagnóstico, para no estar repitiendo. Entonces vamos a ver ahora lo que se llama la galactosemia no clásica por deficiencia de galactosa quinasa GALK. Bien, entonces volvemos a nuestra gráfica, ¿cierto? Esta sería como la primera enzima. Eh, Obviamente, pues esta, como está en esta posición de la vía, tiene mayor posibilidad de que la galactosa se vaya hacia la producción de galactonato y de galactitiol, ¿cierto? Bien, entonces la deficiencia es de esta enzima, de la galactoquinasa o galactosa quinasa. Entonces, como ya acabamos de ver, eso va a hacer que, pues obviamente se produzca un acúmulo de galactosa en sangre y que la vía coja esas vías accesorias o alternas de la vía del Ayalor y por lo tanto entonces se van a acumular estos dos productos, el galactitiol y el galactonato. Este galactitiol, ¿cuál es el problema del galactitiol? Que el galactitiol es una sustancia que es osmóticamente muy activa. Entonces eso hace que se produzca eh, edema y por lo tanto va a hacer que a nivel de fibras de cristalino hay una desnaturalización de proteínas y eso es lo que va a producir la catarata. También habíamos visto que este tipo de enfermedades se pueden presentar incluso antes del nacimiento. Ahora, cuando los niños nacen y no se hace el diagnóstico temprano, a tiempo, y se les sigue administrando eh, la lechita, entonces rápidamente, como vimos en el caso, en los casos clínicos que trajimos, rápidamente pasan a una producción de cataratas, como lo vemos acá, ¿cierto? Entonces, ese galactitiol, por esa alta actividad osmótica, se va a acumular, mire que aquí claramente lo vemos, y se acumula cataratas en el cristalino. Bien, entonces ya vimos pues cuál es el problema de esta enfermedad, pero además, como es en ese punto de la vía, además de que no esa galactosa, me voy a devolver para que lo recuerden, como está en este punto, se acumula galactosa y vamos a tener más bajita la concentración de GAL1 y eso pues entonces va a llevar a otra serie de problemas alternativos, ¿cierto? Eh, esta enfermedad es una enfermedad autosómica recesiva. La podemos detectar a través de sangre, la podemos a través de orina. No solamente podemos medir la galactosa, aquí no se hace pues en Colombia, pero en otros países se hace determinación del galactitiol y de la galactatona. Vamos a ver un poquito de la patogenia. Entonces ya sabemos que lo que sucede es que como está interrumpida la vía, entonces va a haber esa producción de galactitiol, que es lo que va a llevar a las manifestaciones clínicas, porque es un compuesto que es muy hepatotóxico
que tiene una gran actividad osmótica y entonces pues va a hacer los daños que hace. Entonces, por eso es que va a producir cataratas, pero va a hacer otra serie de daños en otros órganos. Eh, Generalmente es bilateral, no es en uno solo, sino que se presenta en los dos. Una vez el infante está en contacto con la leche, rápidamente en las primeras semanas las desarrolla. Se puede presentar en la etapa intrauterina. Mire que ya vemos bebés con 20 semanas de gestación que se les ha determinado, se les ha observado cataratas. Además de las cataratas pueden haber problemas maculares, pueden presentar retardo mental, problemas cognitivos, motores, incluso pues pueden llegar hasta problemas de conciencia. Bueno, ay, yo es que me estoy devolviendo, bueno, muy bien. Me estoy devolviendo. ¿Qué es lo que pasa pues con esta yo creo que es como el computador. A ver, vámonos por acá. Ti, ti, ti. Eso. Muy bien. Esta galactosemia clásica, pues entonces, no clásica, eh, es relativamente poco frecuente. Su gen, que es el GAL-K, está ubicado en el cromosoma 17. Y estos pacientes van a presentar galactosemia, o sea, aumento de galactosa en sangre, galactosuria y cataratas. Vamos a ver entonces cómo es, aquí vamos a ver en general, porque las pruebas específicas son o por medición de actividad enzimática o por pruebas genéticas, aunque ya vimos el problema de las pruebas genéticas. Entonces esta enfermedad o este grupo de enfermedades que vemos en la clase de hoy son un claro ejemplo de cómo eh, las pruebas cualitativas, semi-cuantitativas, las pruebas de tubo, las pruebas que son de muy bajo costo pueden ayudar a guiar el diagnóstico. Yo les voy a empezar a hablar de unas pruebas que se hacen en otras partes del mundo, aquí no se hacen. Luego les voy a hablar de pruebas que se podrían hacer, que antes se hacían incluso en la facultad, pero que ya no se hacen, pero que sería muy bueno que se colocaran nuevamente. Entonces está lo que es la prueba de Butler, ¿cierto? Que es básicamente nos ayuda para hacer la determinación enzimática. Aquí no lo hacemos. También se puede hacer análisis por espectrofotometría de masa. No lo hacemos, o sea, se ofrece el servicio, pero como popularmente se dice aquí, se terceriza, pero no se hace aquí en el país, ¿cierto? Y pues ya la prueba genética, ¿cierto? También está lo que se llama el test de Hills, ¿cierto? Que es simplemente una restricción de la dieta en la dieta de lactosa y se ve entonces, se hace miden paraclínicos a esta actividad. Tampoco se hace acá. Estas enfermedades pueden hacerse incluso desde la etapa prenatal, sea incluso se pueden hacer amiosintesis, biopsias de vellosidad coriónica, ¿cierto? Y se pueden hacer incluso pruebas moleculares para esas muestras y poder determinar. Esta es otra prueba, yo pues en realidad no la conozco, está en la literatura, que se llama la prueba de Florida, pero pues no la conozco. Ahora,
¿Qué podemos tener aquí en nuestro medio? ¿Qué podemos tener y que nos pueda ayudar a mirar? Entonces, tenemos entonces bueno, aquí vamos a ver, durante este diagnóstico a veces nos vamos a referir a una o a otra, ¿cierto? Pero en general las pruebas se hacen para, primero, para confirmar o descartar que es una galactosemia. Y segundo, para ver, para tener más o menos idea de cuál de ellas puede ser, porque ya vimos que las manifestaciones clínicas son muy parecidas. Bueno, entonces tenemos la cuantificación del metabolito, o sea, midiendo galactosa, midiendo galactitiol en plasma, también se puede medir en orina, se puede medir. A veces algunas IPS ofrecen el servicio, pero ya sabemos que todo esto si lo reciben en ese laboratorio, pero lo mandan afuera, que la cuantificación, por ejemplo, de la galactosa 1-fosfato, del galactonato, que son pruebas, pues, metabolitos muy específicos, entonces aquí no se hacen. Las actividades enzimáticas de las tres enzimas, GALK, GALE y GALT, ¿cierto? Que se hace a partir de glóbulos rojos, las sustancias reductoras que pueden ser un indicativo, ¿cierto? Y que además si vemos que nuestro pequeño tiene catarata, hay que pensar y sospechar de eso. Aquí en esta diapositiva quiero mostrarles cómo, por ejemplo, en la parte del GALT, o sea, la clásica, si bien se utiliza la de Buchler, si bien se mide la actividad, se miden, pues se hacen otros paraclínicos que pueden determinar lo que se llama la variante Duarte. La concentración pues de galactosa, fíjese, perdón, de galactosa 1-fosfato, pues no va a diferenciar porque ya vimos que se puede estar presente o acumulable en dos de las galactosemias, ¿cierto? Ahora, claramente el galactitiol, ¿cierto? Si lo tenemos de manera aumentada importante, no es difícil sospechar de que sea una galactosa quinasa, aunque recordemos que también sabemos que la menos frecuente, bueno, por eso es tan importante no solamente los datos que le da su paciente, sus paraclínicos, sino el contexto de donde viene el individuo. Miren que por ejemplo aquí tenemos una particularidad para, para la GALE, o sea, galactosa 4 epimerasa, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos, bueno, esto no se hace acá, que es la parte de galactosa total, ¿cierto? Porque va a depender mucho de lo que usted las ofertas de los biomarcadores que haya donde usted se esté desarrollando como clínico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa galactosa 1-fosfato, ¿cierto? Si cuando a veces lo miden total o parcial, entonces cuando en la total está normal, pero además de eso tenemos el cuadro clínico, le puede guiar a usted bien el diagnóstico. Pero sí o sí, el diagnóstico confirmatorio va a estar dado por la actividad enzimática o la variante genética. Ahora, como eso se demora tanto tiempo, por ejemplo en Colombia tenemos 60 días hábiles para la prueba molecular y no tenemos las otras tecnologías, entonces la determinación de unos de estos metabolitos más algunos, pues mejor dicho, como las manifestaciones clínicas
eh, nos pueden ayudar a orientar ese diagnóstico, aunque no se sepa el nombre y el apellido, porque literalmente, porque ya vamos a pasar al tratamiento y manejo, independiente de la galactosa que sea, el tratamiento es el igual. Ah, ya entendí qué es lo que me está pasando. Es que yo me estoy hundiendo, es otra flechita. Bueno, ay, ya me volví a pasar donde no era. Ustedes están viendo tratamiento, ¿cierto? Vamos a ver entonces el tratamiento. Mire, el tratamiento es que con esta diapositiva ya no tendríamos que mirar más. ¿Eh? No, espere que me salté porque... ah, no, sí, está bien. El tratamiento ya no tendríamos que ver, no ver nada más. Simplemente hay que hacer una restricción alimentaria. Hay que ir de la mano con el nutricionista, el grupo de salud, para hacer el manejo de estos pacientes. Y que esa restricción dietaria es lo que va a hacer la diferencia de que nuestro niño sea normal, de que nuestro niño no tenga problemas cognitivos, no tenga problemas hepáticos, no tenga problemas renales, no se quede cieguito. Entonces, ese tratamiento hay que establecer la dieta. Y ahí hay que tener dos puntos importantes. Eso, como esas dietas en estos pacientes son crónicas y para toda la vida, entonces permanentemente les tienen que hacer, le tienen que estar haciendo la adecuación de la alimentación, de la dieta que lleva, porque el paciente o el individuo está en crecimiento y desarrollo. Entonces, pues obviamente que muchos de los alimentos, yo les dejo abajo unas listas, hay unas, eso no se lo tienen que aprender, pero es para que ustedes lo observen, claro, pues que hay unos mínimos que sí tienen que saber, usted tiene que saber que en las galactosemias hay que hacer restricción de leche o de productos lácteos, ¿cierto? Pero hay que pensar en que como está pues también en las carnes o en las vísceras, en algunas legumbres, en las leguminosas, el niño cuando está en la etapa de amamantamiento, pues ahí hay que hacer unas diluciones o como les digo, las fórmulas. Eh, en los bebés, mientras se va llegando a ese diagnóstico de que tiene una galactosemia, pues lo que se hacen es diluciones de leche y pues casi que ensayo-error a la respuesta del neonato. Obviamente hay que eliminar entonces la galactosa de la dieta. También vieron como vimos ahorita en una de las diapositivas, eso va a depender si los padres son, o sea, si el paciente es homocigoto o heterocigoto, porque pues si es homocigoto va a ser, dependiendo la variante obviamente, va a ser la forma más crónica, más grave. Entonces hay que tenerlo en cuenta. También es importante desde el punto de vista prenatal, ¿cierto? Si por ejemplo el individuo, la madre del individuo queda embarazada, hay que tener en cuenta esto y hay que excluir de la madre, hay que hacerle una dieta especial para que no consuma galactosa. ¿Cuál es el objetivo de eso? De que no vaya a empezar a desarrollar en la etapa intrauterina la catarata. Bien. También hay que tener en cuenta porque los que son sintomáticos, pues podemos decir, o sea, que usted no sabe nada y tiene una sospecha, pues es un poquito más fácil, pero hay unos que son asintomáticos, como los vimos, es decir, no es
como las formas clínicas que se presentan a los 3 o 4 días, sino que se demora más. Entonces, por eso si hay una sospecha, es muy, muy importante hacer la restricción lo antes posible, así no se tenga el nombre y apellido de la enfermedad. Hay también, como lo vimos en el tratamiento en las clases pasadas, usted tiene que tener en cuenta que hay un tratamiento que es en las crisis agudas, otros tratamientos de mantenimiento, ¿cierto? Como estos pacientes empiezan a afectar su hígado, entonces hay que tener cuidado con la parte de coagulación, cuando hay anomalías, hay que suministrar vitamina K o plasma fresco si es el caso. También ellos pueden ser susceptibles a enfermedades, a, a sepsis, ¿cierto? Entonces hay que controlarlas. En el momento de que haya que hacer la alimentación parenteral, hay que hacerla con un seguimiento absoluto y con una conciencia absoluta entre padres y eh, el grupo familiar para que, perdón, familiar no, médico, para saber cómo se van haciendo, pues cómo se va haciendo ese tipo de dieta parenteral. Muy bien. ¿Qué es lo importante y lo bueno de esta enfermedad? Es que cuando estos pacientes se les hace la restricción, mejoran clínicamente o se detienen los síntomas. Entonces, pues normalmente, ¿cierto? Nosotros consumimos unos 6.5 gramos de galactosa y ellos hay que bajarles considerablemente. Se recomienda 40 gramos porque de todas maneras eh, pues hay que dar un poquitico, ¿cierto? Bueno, estos son lo que se llaman las consideraciones alimenticias. Si bien ustedes no tienen que saber en detalle, hay que tener en cuenta que lo que son alimentos ricos, los que tienen mucha galactosa, o sea, por ejemplo, los lácteos, o hay unos que casi no la tienen, ¿cierto? Como algunas verduras o frutas, o los alimentos, hay unas tablas, ahí se las dejo, obviamente no se las tienen que aprender, pero entonces hay que estar jugando con esos alimentos. También existen algunas fórmulas, o sea, lo que llaman aquí las leches o fórmulas, que entonces se llaman GAL1, GAL2, bueno, en fin, depende de la farmacéutica. Y entonces, pues ahí se están dando como todas esas series de nutrientes que le va a hacer, que se le van a hacer falta porque pues tiene su alimentación restringida. Entonces, por ejemplo, hay unos alimentos que se llaman de bajo, o sea, unos que están prohibidos, ¿cierto? Unos que son de bajo control, o sea, por ejemplo, estos alimentos que vemos aquí, eso es un ejemplo, y hay otros que obviamente van a estar prohibidos, ¿cierto? Las fórmulas, cuando se habla de fórmulas, estamos hablando entonces de esos compuestos farmacéuticos, ¿cierto? Que son hechos especialmente para este tipo de casos. Como los pacientes entonces tienen afecciones hepáticas, entonces hay que tener un poquito de cuidado con lo que se les, pues no solo con toda la alimentación, sino con los suplementos que se les vaya a dar, ¿cierto? Bien, aquí les dejo estas tablitas. Obviamente estos chicos van a tener que tener unos suplementos o complementos, es decir, darle suplemento de calcio por la restricción que tienen de lácteos, la vitamina D, ¿cierto? Las mujeres que ya vimos que en el GALT tienen problemas de deficiencia ovárica, entonces hay que dar tratamiento hormonal. También les dejo aquí para que ustedes vean lo que es cuando les mencioné lo de la variante, de las variantes genéticas.
que es importante porque claramente esta es una de las variantes más frecuentes y que nosotros la tenemos en nuestro medio. Mire que aquí está, es importante en esta variante de un cambio de glutamina por arginina en la población hispana. Bueno, a ver cómo estamos. Muy bien. Voy a dar entonces, vamos a mirar otros 5 minuticos y entonces ya vamos a empezar el tema de fructosemias, ¿vale? Listo, profe.